Bendiciones, nuevamente estamos contigo, momentos con Dios y la mujer en este momento, en este segmento de edificación personal, espiritual y para que podamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Mira, en todos los aspectos de la palabra, Dios es siempre bueno. Yo lo he experimentado en mi vida a través de mis situaciones, a través de las adversidades, a través de todos los problemas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué Dios quiere que se pueda traspasar esa situación a través de la fe, verdad? Porque sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Dios quiere que veamos cómo obra Él. Él le dijo a la mujer, ¿verdad? Samaritana, si supieras quién es el que te pide de beber, sabrías, ¿verdad? Que Él es el que tiene el agua viva. Y hermano, televidente, radioyente, estamos aquí para desearte lo mejor en este tiempo donde hay tantas distracciones en el mundo, hay tantas cosas que realmente nos desvían del propósito divino de Dios. Jeremías 29:11 dice, es una de las citas favoritas mías, porque yo sé, dice Jehová, los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darnos, dice, el fin, para darte el fin que esperas. Y todos deseamos un fin, ¿verdad? Todos al final del día quisiéramos que todo estuviese bien, quisiésemos haber hecho todo lo que queríamos hacer, aunque a veces no sabemos qué hacer ese día, te lo digo personalmente. Pero Dios dice que Él sabe los planes que tiene acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Yo estoy bien contenta con Dios porque yo siempre digo, mira, que Dios, no importa lo que yo haga, lo que no haga, Dios me va a amar. Eso sé. Tengo la plena certeza de que Dios me ama tanto que Él dio su vida por mí. Nadie da ni un penny por nosotros, amado mío, amada mía. Solo Dios lo hace. Y no importa qué tan horrendas sean nuestras vidas, qué tan desperdiciante hemos hecho los tiempos, ¿verdad? Pero Él nos redime. Por eso es la palabra redentor. Hoy en este momento quiero hablarte en estos 15 minutos, hablarte de una situación, que estamos hablando de eso, ¿verdad? De los pecados y todo. De una figura en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una persona que realmente hizo lo malo delante de Dios, ¿verdad? Se llama Acán. Acán representa acarreador de extrañamientos. En otras palabras, dificultades. No sé si tú has encontrado en tu camino personas que para todo tienen un pero. Tú les das una nueva idea, pero esto. Tú les dices esto, pero esto. Nunca tienen algo positivo o algo constructor acerca de lo que tú quieres hacer o estás diciendo. Esas personas siempre les llaman oposicionales. Hay niños, yo estuve en el tiempo que trabajé en el colegio, niños que les llaman con actitudes oposicionales. Esos niños nunca quieren hacer nada, siempre quieren hacer lo que ellos quieren y nunca están dispuestos a ver la vida positiva. Tienen una actitud desafiante, le llamo yo. Acá me recuerda de esos niños, que son unos niños desafiantes, negativos, se ponen en berrinches y todo lo que los líderes o las autoridades hacen tienen un problema. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de reconocimiento. En sí, a las personas que tienen esos espíritus, se les tiene que discernir el espíritu y saber de dónde viene. Y ese espíritu se llama el espíritu de Acán, que viene siendo la avaricia, viene siendo el reconocimiento propio, viene siendo el que no valora a las autoridades, tiene problema con las autoridades. Ese es un comportamiento de un tipo, viene de la rebeldía. Y ahora vamos a aprender de Acán. Acán estaba viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Hijo de Carmí, dice la palabra. Y Acán fue el causante de la derrota del pueblo de Israel para conquistar uno de los reinos de Ai, H-A-I. Jehová le había dado ya la instrucción a Josué en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa para Josué y ¿qué crees? Te tengo buenas nuevas. También es la promesa para nosotros, porque nosotros somos como Josué, somos
creyentes, somos personas que somos del pueblo de Israel. Entonces Josué empezó a trabajar en la promesa que Dios le dio. Josué era joven, hermano y mía, hermana mía. Josué era joven. Las promesas de Dios no se alcanzan nada más con tronar los dedos. No, las promesas de Dios se alcanzan a través de la perseverancia de la fe, la obediencia, los frutos del Espíritu, el tiempo de Dios, reconocer las adversidades. Todo eso, Josué ya era grande cuando él terminó de conquistar las tierras de Canaán, ¿verdad? Y las tierras eran reinos demoníacos, eran reinos perversos, reinos crueles, reinos asesinos, reinos codiciosos. Entonces Josué le dijo, Dios le dijo a Josué, estos reinos no son míos. Tú vas a reconquistarlos y los vas a hacer pueblo de Dios. Los vas a tomar para estas 12 tribus. Es una historia hermosa, hermano, cuando uno se sumerge en la palabra y empiezas a ver cómo Dios obra a través de la fe. Yo te puedo decir que yo soy una mujer de fe. Considero que la fe ha sido mi estandarte, ha sido esa fuente que yo no codicio dinero, no quiero cosas de eso, pero Dios te los da porque a Él le place darlos, ¿verdad? No te deja sin nada. Entonces, Acán era uno de los miembros de la tribu de Judá. Le hacía un poquito la vida difícil a Josué. Yo pienso que lo ponía Dios a Acán como esa prueba para ver si Josué iba a poder hacer lo que él tenía que hacer. O sea, era aparentemente piedra de estorbo, pero también era esa para edificar la fe de Acán y perseverar y dejar que nadie lo intimidara, porque allí estaba el enemigo en Acán. Mira, dice en el versículo, vamos a leer la palabra, en Josué 7, dice el pecado de Acán. Josué 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El número 2, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos obedecieron, hermanos. Ellos subieron y reconocieron a Ahí. Pero en el versículo 3 dice, y volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Fíjate, el pueblo enemigo era poco. El pueblo enemigo no tenía muchas fuerzas. Era un pueblo que estaba un poco decaído y estaban en sus deleites, yo creo. Me imagino yo que no estaban bien entrenados. Entonces el pueblo israelí era conocido ya por sus conquistas. Ya habían creado una reputación de que eran soldados valientes y esforzados, que eran valientes y de carácter, de integridad. ¿Qué es el pueblo de Dios? Somos tú y yo, personas que no nos vamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino fijamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces el pueblo de Israel ya estaba creando esa reputación porque ya estaban venciendo reinos, los reinos que Josué los mandaba a pelear, venían con la victoria, venían con el botín. Entonces Dios no le había dado instrucciones a Josué que recogieran el botín para ellos. No les había dado ninguna instrucción y nosotros tenemos el derecho de parte de Dios de recoger el botín, pero en su tiempo. Aquí el Señor les estaba diciendo que tenían que sembrar el esfuerzo, la batalla, el servicio, como en todo, hermano. Nosotros no podemos esperar una recompensa antes de tiempo. Todo tiene que ser en el tiempo de Dios. Acán era una persona que miraba las cosas desde el punto de vista físico, ¿verdad? Espiritual, pero en la manera de la codicia. Entonces la palabra dice aquí, hermano mío, dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por la cual dice, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El corazón del pueblo de Israel desfalleció, no se esperaban esa derrota.
Ellos iban bien confiados porque ellos iban con fe. Pero, como dice Job 1, entre los hijos de Dios venía el enemigo, venía el acusador. Entonces allí, amado mío, ellos llevaban al enemigo, como el enemigo está entre todo, ¿verdad? Porque este es el reino de Satanás. Entonces allí ellos no se esperaban esa derrota. Dice que cuando ellos sufrieron esas derrotas, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces el versículo 6 está la clave, como los líderes tenemos que buscar la presencia de Dios, los pastores tenemos que buscar la dirección de Dios para que nos diga, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando tú estás en una posición de autoridad? Entonces dice, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. En ese tiempo, ese era el tipo de arrepentimiento, ese era el tipo de silicio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como Mardoqueo, ¿verdad? Se rasgaban sus vestiduras y se echaban ceniza. Eso quería decir que estaban en silicio, que estaba un proceso de dolor, era un duelo personal, ¿verdad? Hoy nosotros solo tenemos que venir a pedirle al Señor, ¿verdad? Perdón. Y ya no es la piedra la que nos mata, ahora es la roca que nos edifica. Jesucristo se hizo esa roca de condenación. Fíjate qué tremendo, qué revelación tan hermosa está trayendo el Señor. Esa roca que era la roca de condenación, ¿verdad? Con lo que eran apedreados, se convirtió en la roca de salvación. ¡Ah! Qué hermoso es el Señor, amigo mío. Entonces dice aquí que Josué rompió sus vestidos, ¿verdad? Y él le dijo, hermanos, en el versículo 8, le dijo, ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Los enemigos los intimidaron porque había pecado. Acán para mí significa pecado, significa codicia, significa avaricia. Cuando esto está en tu corazón, Dios no puede hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces Josué tenía que ir a preguntarle, ¿verdad? A decirle, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, dice, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjate, qué temeroso era Josué del nombre de Jehová en ellos. El nombre de Jesucristo está en mí, el nombre de Jesucristo está en todo creyente. Ya no se trata de mí, ni se trata de nadie más, se trata de Dios, se trata de Jesucristo, se trata del Espíritu Santo que está dando su nombre por nosotros, ¿verdad? Entonces le dice aquí, el 10, y Jehová dijo a Josué, fíjate cómo le respondió Jehová a Josué. El Señor dice, clama a mí, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no conoces. Y son ocultas y maravillosas, ¿verdad? Porque solo oír la palabra, solo oír la voz de Dios es para maravillarnos. Solo oír la voz de Dios es para que nosotros sepamos que el Dios que creó el universo te puede oír, te puede escuchar. Y dice, fíjate, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjate, se nos está acabando los 15 minutos, pero lo que te quiero decir es que cuando el líder se pone en las manos de Dios, el líder se pone en las manos de Dios y le pregunta al Señor, ¿qué está pasando con mi ministerio? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con el pueblo? Dios nos escucha y nos da la dirección y nos hace ver en el sentir espiritual, en la percepción de la divinidad, qué es lo que está pasando. Y muchas veces la gente dice, ay, ¿cómo sabía lo que ya me estaba pasando? Es Dios que te lo revela, porque Dios es un Dios de santidad y el líder tiene la autoridad, no el pueblo. La autoridad la tiene el pastor, pero esa autoridad puede ser bloqueada. Entonces Josué siempre se mantuvo en santidad. Josué tipifica a Cristo. Josué tipifica al Señor Jesucristo. Entonces Josué, amado mío, descubrió que Acán tenía el pecado.
estaba el pecado en Acán. Él fue, la palabra describe que él fue y lo descubrió. Y en el nombre de Jesús te digo, Dios quiere que tú te mantengas en santidad, que no guardes ninguna avaricia, ninguna codicia en tu corazón, porque Dios es bueno. Amén. Que Dios te bendiga.